Colombianos, incluso en encuestas de ciertos cuestionamientos, el presidente de la República, Gustavo Petro, sigue imbatible. Así lo reveló el reciente sondeo de Guarumo y Ecoanalítica, publicada por el diario El Espectador, que mide la intención de voto para las elecciones presidenciales del próximo año. Aunque la campaña aún no arranca, los datos están rondando y el candidato que respalde el pacto histórico se perfila como el posible ganador de las presidenciales, aunque la extrema derecha, lejos de brillar, se está hundiendo en el ridículo con esta oposición desmedida al presidente Petro. No olvido el reciente discurso de este fin de semana que, además de mediocre, sí resultó un poco chistoso, que el presidente Petro se realizó un procedimiento estético y entonces la hecatombe, el apocalipsis, el fin de Colombia. El sondeo lo publica el diario El Espectador y un usuario de Twitter dice lo siguiente: la última encuesta de Guarumo arroja que Colombia en el 2026 elegiría como presidente de la República al candidato que respalde el presidente Gustavo Petro. Colombia va bien y el pueblo lo sabe, ganaremos una vez más. Esta es la encuesta que el presidente Petro se pronunció en su cuenta de Twitter. Lo que estamos viendo es que la encuesta o la firma que hace este sondeo pregunta lo siguiente en un escenario hipotético de posibles candidatos a la presidencia de la República en el 2026. Esto no se puede porque la Constitución no permite la reelección, pero esta firma lo hace como la intención de medir de cierta forma la línea ideológica de los colombianos. El presidente Gustavo Petro está liderando esta encuesta con el 25,5%, seguido del expresidente Álvaro Uribe Vélez con el 21,9%. Lo que sí me sorprende de todo este asunto es que hayan colombianos que aún piensen que el expresidente Iván Duque lideraría el país de una buena forma, cuando lo que vimos en el 2018 hasta 2022 fue un desastre económico, un desastre social, que significó no solamente que la extrema derecha le entregara el poder a un izquierdista como Gustavo Petro, sino que además dejó a este país en una crisis social, en una crisis económica que el presidente Petro ha tenido que sortear, pero en el Congreso de la República lo hemos visto. Durante esta legislatura se han presentado saboteos constantes a los proyectos de ley. El presidente Petro, frente a esta encuesta, dice lo siguiente: por esto no quieren que hable de reelección, pero también quieren impedir otro gobierno progresista y rompen la ley y los principios democráticos para impedirlo. Le podemos ganar a la oligarquía y a las mafias otra vez. Depende del pueblo. Precisamente hay algo que vale la pena recordar en todo este asunto, cuando el presidente Petro dice que quieren impedir otro gobierno progresista, y se trata de todas las maniobras dentro del Congreso de la República para torpedear cualquier proyecto de ley que vaya en beneficio del pueblo colombiano y de cierta forma le dé rédito al presidente Gustavo Petro y al candidato del pacto histórico, que sería el reemplazo de este proyecto político que no dijo que llegaba hasta el 2026, sino que esperaba seguir rondando por el país y, por supuesto, cambiar los cimientos de un Estado que verdaderamente necesita justicia social. Cuando el presidente Petro dice que quieren impedir esto, es con el saboteo que quieren hacerle a la consulta popular. Porque la consulta es el derecho del pueblo a hablar y decidir. Y eso se exige en la calle, porque el Senado de la República puede darle la espalda al pueblo. Y en ese momento perdería su razón de ser. Porque el Congreso de Colombia, como lo dice la Constitución, es un representante del pueblo. No puede quitarle el mandato al pueblo. El Congreso de la República, como nosotros, somos un poder constituido, no constituyente. Sobre el poder constituido prima el poder constituyente, y el poder constituyente es la decisión del pueblo. No es que sea una asamblea constituyente, que es uno de sus instrumentos, pero hay más. Otro instrumento es la consulta popular. Es el fundamento de la Constitución del 91. Se llama democracia participativa. Es lo que diferencia la Constitución del 91 de la autoritaria del 86. Si le quitan el derecho de participar al pueblo, es decir, la democracia participativa, no estamos hablando ya de la Constitución del 91, sino la del 86. Y si un poder constituido lo hace tapándole el poder al pueblo,
pues no tiene razón de ser porque se vuelve ilegítimo inmediatamente. Y entonces la línea de acción se vuelve otra, que en su momento pues conversaremos. No es una amenaza, esta es la esencia de la democracia. El nivel representativo le hace caso a quienes representa, y a quienes representa es el pueblo. Y lo que queremos demostrar es que el pueblo en su mayoría ya ordena que se haga una consulta popular. Por eso queremos mostrarlo en las calles y por eso quieren censurarnos. El pueblo en las calles exigiéndole al Senado de la República que apruebe la consulta popular. Aquí viene ya una gran discusión. El Partido Liberal ha decidido presentar y aprobar el proyecto que saboteó el Pinto en la Comisión Séptima. Y lo ponen de ponente. Es decir, el saboteador, el que le quitó las horas de descanso a los trabajadores, el que no permitió que a las 6 de la tarde terminara el día, el que no permitió que las madres comunitarias tuvieran una relación laboral y no es de explotación, el que no permitió que las mujeres pudieran ir al médico en la menstruación, el que no permitió que las pensiones pudieran llegar a todas y todos los colombianos, el que no permitió que el día termine a las 6 horas o que en vez de contratar trabajadores y trabajadoras, se contrate en términos laboral y no en términos civil para que las echen a las 2 o 3 meses. El que no permitió los derechos esenciales del trabajador y la trabajadora, hundiendo con las evangélicas, con la señora Berenice, con la señora Blel del Partido Conservador, la reforma laboral. Entonces ahora resulta que lo ponen de ponente para salvar la reforma laboral. Eso lleva hipocresía, en mi opinión. Porque primero dijeron que era una consulta para la reelección del presidente Petro, pero cuando se revelan las preguntas que irían en este mecanismo de participación democrática, el discurso totalmente se les cae, porque no hay ninguna pregunta relacionada con modificar la Constitución y permitir la reelección. Por eso en la instalación de los comités ciudadanos de la consulta popular por el sí, el presidente Petro rechaza estos discursos, estas narrativas mentirosas de que la consulta buscaría su reelección. Y el mandatario puntualiza lo siguiente: no vine a hablar de reelección. Ninguna de las preguntas de la consulta popular habla de eso. Por eso, además, plantea una visión alternativa de sociedad en la que el poder no se concentre en unos pocos. Ustedes mismos vean lo que dijo el presidente Petro, que de cierta forma es la destrucción de estas narrativas mentirosas que por supuesto se aproximan para el próximo año. Escuchen. No vine aquí a hablar de reelección. Ninguna pregunta de la consulta popular como víboras, decían algunos que íbamos a meter, habla de reelección. No queremos, les voy a confesar por mi experiencia propia. ¿Cómo? Que he pasado lo peor de lo peor en mi existencia, aún cuando me torturaban, que no fue nada fácil. Aún cuando me tocaba enterrar a mis amigos asesinados, aún cuando la desesperanza decía perdimos todo y ya no hay futuro. Lo peor de mi existencia humana es haber estado cerca del poder. Y es precisamente cuando el mandatario dice que no quiere repetir la historia del expresidente Álvaro Uribe Vélez o de Juan Manuel Santos. Todos sabemos cómo el expresidente Uribe logra la reelección cuando soborna sus funcionarios a congresistas, el reconocido escándalo de la política, cómo cambia la Constitución para su propio beneficio, y luego Juan Manuel Santos también se benefició de esa modificación ilegal a la Constitución del 91. Por eso reproducen todo este discurso de la consulta popular mentiroso, diciendo que se busca la reelección cuando es una narrativa que se cae por su propio peso, teniendo en cuenta que desde el principio han intentado ponerlo
dentro de la opinión pública, pero el mandatario ha sido enfático pese a que las bases electorales le han dicho en muchas oportunidades: presidente, necesitamos 4 años más. E incluso en muchos videos que he subido en los comentarios, muchas personas también hablan de reelección, pero el mandatario no quiere repetir la historia de unos presidentes autoritarios. Han caído en la codicia del dinero y además de eso de tener mucho más poder para mover los cimientos de este estado. Y el Centro Democrático anda tan desesperado y el expresidente Uribe intenta engañar también en esto. Por eso en estos foros que realizan, el expresidente Uribe le recomienda que le bajen el tonito con este discurso incendiario, porque hablan de motosierra, de acabar con el estado, de cuanta cosa que simplifica lo que significó los 8 años del gobierno del expresidente. Ustedes vean esta nota donde ellos mismos lo dicen. Hay que evitar todo vocabulario de división. El expresidente Uribe y los 5 senadores que compiten por tener la bendición de su jefe como candidatos a la presidencia en 2026 retomaron los foros del Centro Democrático en Neiva. Uno de los principales problemas de la industria piscícola en Colombia, piscícola. Uribe manejaba los tiempos de las intervenciones, pero se sorprendió con varias frases de sus pupilos. Vamos a aplicarle la motosierra de Milei al Estado. No, porque en Colombia esa palabra tiene una connotación histórica difícil. Y le tocó hacer intervenciones para enmendar ideas extremas de otros militantes. Hay que traer a Nayib Bukele para implementar el sistema carcelario de él. Criminal que no se someta a la justicia, se le da de baja. Un momento. Quiero hacer un comentario. Con todo el respeto por el presidente Bukele, a quien admiro mucho. Hay 2 figuras carcelarias que él ha traído. Una, donde muestran los presos en cuclillas, semidesnudos. Nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que ser muy cuidadosos en lo que le digamos a nuestros compatriotas. En otras ideas, guardó silencio o siguió de largo. Alianza con el Estado de Israel. Es el mejor aliado contra el terrorismo. En temas coyunturales como medidas arancelarias de Estados Unidos, hubo soluciones determinantes que debería hacer el gobierno Petro. Si él pone arancel, yo le pongo arancel. No, calladitos nos vemos más bonitos. Pero la senadora Holguín sí quedó en silencio ante una pregunta básica de la organización del gobierno. ¿Cuántos ministerios tiene Colombia? Tiene 19, presidente. Confieso que no recuerdo. En el encuentro en donde cada precandidato llevó sus propias ideas, al final tomaron más fuerza las propuestas políticas que se implementaron en los 8 años del gobierno Uribe. Aún así, con estos conversatorios queda bastante claro que hay una fuerza electoral en el país que aún sigue las tesis del presidente Gustavo Petro y que de cierta forma hay que saberlo leer. Las encuestas de esta dudosa procedencia incluso ponen al presidente Petro como la primera fuerza política. Y algunos candidatos o militantes del propio Centro Democrático dicen que aquí no se encuentra el candidato del expresidente Uribe. Por allá señalan a la disque periodista Vicky Dávila como la posible sucesora de estas banderas que solamente llaman a destruir el Estado, a las motosierras, a no garantizar derechos al país, y por eso la ferviente oposición a la consulta popular y también a los proyectos de ley que buscan reivindicar el trabajo, la salud como un derecho fundamental y por supuesto el derecho a pensionarse no como un negocio, sino como la recolección de todos los años de trabajo. Pero bueno, dejamos hasta aquí este video, amigos y amigas. De verdad, mil gracias por conectarse. La invitación es que se suscriban a este canal, a que compartan la información y allí en los comentarios dejen sus opiniones. Recordemos que las mentiras no son diferencias de opinión. Hasta la próxima.